Es bien sabido que dentro de la industria de las bebidas azucaradas, Coca-Cola y Pepsi son las dos grandes marcas que existen. La competencia entre ellas ha sido algo brutal durante décadas. No es de extrañar que ambas hayan hecho verdaderas locuras para estar en lo más alto del consumo de la gente. Sin embargo, puede que Pepsi se lleve la palma con una historia que ocurrió en los años 80. Antes de que la Unión Soviética desapareciera por completo, la compañía Pepsi llegó a un curioso acuerdo con Mikhail Gorbachev. Pepsi compró toda una flota de la Armada Soviética, convirtiéndose por un tiempo en la sexta flota militar más grande del mundo. En este video conoceremos más detalles de la curiosa historia cuando Pepsi fue una potencia militar y tuvo la sexta flota más grande del mundo. En los años 50, la Guerra Fría estaba en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para bajar un poco la tensión, se hicieron varios eventos culturales entre ambas potencias, y una de ellas fue en el verano de 1959. Fue una especie de intercambio cultural, donde la Unión Soviética haría una muestra cultural en Nueva York y los americanos harían otra en Moscú. Algunas de las compañías americanas que hicieron de promotores en Moscú fueron Disney, IBM y Pepsi. Se desarrolló en el Parque Moscovita de Sokolniki y se instalaron grandes pabellones para una exhibición de la cultura americana. En este periodo, Richard Nixon era vicepresidente de los Estados Unidos y estuvo representando esta alianza cultural en medio de la Guerra Fría. Uno de los grandes ejecutivos de Pepsi en aquel momento era Donald Kendall, el cual era un muy buen amigo de Nixon. Era el cabeza de marketing de la compañía y uno de sus planes era llevar a Pepsi Cola a todo el mundo. Nixon ayudó a que Kendall introdujera la famosa bebida de Pepsi en el Kremlin. De hecho, una foto de Khrushchev bebiendo la bebida capitalista de Pepsi dio la vuelta al mundo. Con los años, Richard Nixon se convirtió en el presidente de los Estados Unidos y Donald Kendall en CEO de la compañía Pepsi. La compañía se hizo muy importante en la Unión Soviética. De hecho, la primera planta embotelladora fue inaugurada en 1974, lo cual hizo que Pepsi fuera el primer producto de consumo capitalista fabricado y vendido en la Unión Soviética. Esto fue de una gran importancia para la compañía, ya que había conseguido ganar a Coca-Cola en todos los países que componían la Unión Soviética. Gracias a sus acuerdos en esta gran potencia, Coca-Cola simplemente fue descartada para poder hacer negocios en esta parte del mundo. Pepsi se hizo tan fuerte que incluso llegó a tener acuerdos con la compañía que fabricaba el vodka Stolichnaya. Gracias a Pepsi, Stolichnaya se convirtió en la segunda marca de vodka más vendida en Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo entre Pepsi y el gobierno soviético expiraba en 1989. En este año las cosas habían cambiado mucho. Había entrado en vigencia la perestroika y el fin de la Unión Soviética estaba en camino. Pepsi seguía con su plan de expansión en muchos de los países de la Unión Soviética, pero por su lado, el rublo soviético estaba en un momento muy malo. Para poder seguir haciendo negocios fuera de Rusia y otros países, necesitaba dinero y recursos. Pepsi se ofreció a ayudar a la Unión Soviética en estos momentos tan delicados, y el entonces presidente Mikhail Gorbachev tuvo una idea. El alto presupuesto militar soviético había dejado grandes cantidades de equipamiento obsoleto y sin uso. Gorbachev llegó a un acuerdo con Pepsi para realizar pagos mediante barcos de guerra obsoletos de la Unión Soviética. En 1989, Pepsi aceptó un pago en material militar, que consistía en 17 barcos de la Armada Soviética. Tenían un poco de todo, donde se incluían destructores, fragatas, cruceros y submarinos de guerra que funcionaban con diésel. Ningún submarino nuclear. No era ninguna broma, porque por primera vez en la historia una compañía comercial se convertía en una potencia marítima de guerra. Pepsi se había convertido en la sexta flota militar más potente del mundo. Aparte de los barcos y submarinos,
también tenía un buen número de tanques de combustible. Fue algo nunca visto hasta el momento, y de hecho muchos se lo tomaron a broma. Un ejemplo fue el propio CEO de Pepsi, Donald Kendall, el cual dijo en su momento que había desarmado a la Unión Soviética antes que el Departamento de Defensa americano. Sin embargo, ¿qué iba a hacer Pepsi con una flota de barcos y submarinos de guerra? Lo que pasó es que vendió los tanques de combustible a Noruega, y el resto de la flota lo vendió a Suecia para que fuera convertido en chatarra. En 1991, la Unión Soviética desapareció y las cosas cambiaron mucho. De pronto, Pepsi ya no tenía la exclusividad comercial en muchos países y Coca-Cola entró con fuerza en el mercado oriental. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.